Tenemos un ejercicio que dice calcula la medida de los ángulos X y Y en cada trapecio isósceles. Entonces acá tenemos un trapecio donde podemos ver que nos dan un ángulo y tenemos que determinar el ángulo X que está acá y el ángulo Y que está acá. Al igual que el ejercicio anterior, ahí vamos a aplicar una propiedad que dice que los ángulos correspondientes a las bases son iguales. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces este ángulo que aparece acá en la parte de abajo, este tiene la misma medida de 130 grados. Como vimos en un ejercicio anterior, la suma de los ángulos interiores de un trapecio o de un cuadrilátero es 360 grados. Entonces, quiere decir que si sumamos los cuatro ángulos, nos va a dar 360 grados. Y dado que los dos ángulos de la base mayor, que es la que está arriba, son iguales, entonces lo que podemos hacer es sumar los ángulos que conocemos, es decir, los dos ángulos de 130. Esto nos daría 0, 3 y 3, 6 y 1 y 1, 2, 260. Ahora tomamos 360 y le restamos 260 para saber el valor que hay entre los dos ángulos que están en la parte de arriba y uno de esos es Y. Entonces, si a 360 le quitamos 260, nos va a dar 100. Quiere decir que la suma de los dos ángulos correspondientes a la base mayor da 100. Para saber cuánto mide cada uno de estos ángulos, dado que son iguales, dividimos entre 2. Si a 100 lo dividimos entre 2, pues nos va a dar 50. Quiere decir que el ángulo Y tiene un valor de 50 grados, al igual que el ángulo que aparece al otro extremo, porque son iguales. 50. De esta manera ya hallamos el ángulo Y. Ahora, para hallar el ángulo X, pues este ángulo Y que aparece acá tiene el mismo valor que el ángulo que está aquí, por la propiedad que les menciono. Eso quiere decir que aquí tenemos también un ángulo de 50 grados. Este ángulo que aparece acá es un ángulo llano, como se pueden dar cuenta. Un ángulo llano que tiene 180 grados. Todos los ángulos llanos tienen 180 grados. Lo cual quiere decir entonces que si yo sumo el ángulo X más 50 grados, eso me va a dar 180 grados. El ángulo X es entonces lo que le hace falta 50 para llegar a 180. Para saber ese valor, pues lo podemos hacer bien sea mentalmente o hacemos la resta. A 180 le restamos 50, 8 menos 5, 3, y aquí quedaría 1. Eso quiere decir que entonces el ángulo X tiene una medida de 130 grados. De esta manera queda entonces hallados los ángulos X y Y, que es lo que nos pide el ejercicio. Este mismo ejercicio tiene otro trapecio isósceles. Tenemos una situación muy similar por la propiedad de los trapecios isósceles. Este ángulo de 100, los ángulos correspondientes a las bases son iguales. Eso quiere decir que acá, esta base que está acá, es la base menor y aquí tenemos la base mayor. Entonces, este ángulo de 100 es igual a este y este ángulo X sería igual a un ángulo que hay acá. Entonces, aquí ya hallo el ángulo. El procedimiento es similar al anterior. Vamos a sumar los dos ángulos que conocemos. 100 más 100, lo cual nos da 200. Ahora, como la suma de los ángulos internos de un trapecio o de un cuadrilátero da 360 grados, entonces a 360 le restamos 200 para saber el valor que hay entre estos dos ángulos que están acá, entre este ángulo y este ángulo. Al sumar esos dos ángulos, pues nos va a dar ese valor que vamos a hallar acá. Entonces, si a 360 le restamos 200, pues aquí 0, sería 6, 3 menos 2, 1.
Quiere decir que entre estos dos ángulos, entre este ángulo y este ángulo, hay 160 grados. Para saber entonces el valor que le corresponde a cada uno, pues vamos a dividir entre 2. Aquí tenemos que 8 por 2, 16, a 16, 0, bajamos el 0 y en 0 están 0 veces. Lo cual quiere decir que el ángulo X le corresponde un valor de 80 grados. Con esto entonces ya calculamos el valor del ángulo X. Como los ángulos que corresponden a las bases son iguales, significa que este ángulo de acá es este mismo valor del ángulo X, es decir, le corresponde un valor de 80 grados. Ahora, como lo vimos en el ejercicio anterior, esto es un ángulo llano, ¿sí? Es decir, de 180 grados. Entonces, si yo sumo el ángulo Y más 80 grados, eso me debe dar 180 grados. El ángulo Y es entonces lo que le hace falta 80 para llegar a 180. Lo podemos hacer mentalmente porque el cálculo no es tan complejo, pero si no de pronto no es entendible, pues se hace una resta entre 180 y 80 y eso nos daría 100 grados. Lo cual quiere decir que el ángulo Y tiene una medida de 100 grados. Con esto, entonces queda ya resuelto el ejercicio, hallando el ángulo X y el ángulo Y, que era lo que nos pedía.